Es recomendable que tomes nota de lo observado en el video, porque además de que pueden surgir evaluaciones al respecto, los mismos te servirán para tu desempeño profesional. Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de saberes de la especialización en gestión judicial. Mi nombre es Richard Labrador y hoy, a través de este video, quisiera tocar ciertos tópicos, ciertos aspectos que considero que son importantes antes de entrar en materia contenciosa tributaria. Estos aspectos son muy importantes pues nos definen parte de estas estrategias que vayamos a seguir cuando ya hemos agotado lo que comúnmente se llama la vía administrativa y que debemos proceder o resolver a través de la vía judicial, la denominada contenciosa tributaria. Entonces, por lo tanto, es importante, y hago aquí la salvedad, que sin un adecuado manejo de los conceptos básicos tales como tributo, impuestos, tasas, hecho imponible, base imponible y sobre todo los principios del derecho tributario, será como manejar el contencioso tributario a ciegas. Es importante destacar que los principios del derecho tributario son la base para argumentar nuestro libelo de demanda contencioso tributaria. Ojo con eso. Generalmente lo que ocurre son vulneraciones a estos principios, entonces debemos conocerlos, empaparnos de estos principios del derecho tributario, ya que de lo contrario lo veo como un camino muy a cuestas en la intención de establecer un adecuado procedimiento contencioso tributario. El primer término que quisiera abordar es el de tributo. La pregunta sería, ¿qué es un tributo? Las doctrinas denominan el tributo como la obligación que está legalmente impuesta al ciudadano, donde se exige la realización de un pago de tipo pecuniario, es decir, una suma de dinero, ante un ente público recaudador, y que dicha recaudación y de los demás ciudadanos efectúan este pago de tributo. Es la forma como el Estado sostiene los gastos públicos. Hay que entender que desde el punto de vista tributario, existe una relación donde participan dos sujetos. Por un lado, tenemos al Estado, que se denomina el sujeto activo. ¿Qué significa esto? Que es el sujeto activo, es el acreedor de la obligación tributaria y como tal está facultado para exigir incluso de manera unilateral, ojo, la obligatoriedad del pago de impuestos. Y por el otro lado tenemos al ciudadano que para los efectos se denomina el contribuyente y que a su vez es el sujeto pasivo, es decir, el que está obligado por el Estado a pagar el tributo. Los principios constitucionales que abordan el derecho tributario tenemos en primer lugar el de la legalidad. Este principio está establecido en su artículo 3 del Código Orgánico Tributario vigente. Este principio básicamente encierra o engloba que el Estado no puede cobrar ningún tributo que no se encuentre en ley. Pendiente con eso y deseo que profundicen eso allí en su investigación. Luego tenemos el principio de progresividad, que básicamente es quien más enriquecimiento obtiene, será el que deberá pagar mayor tributo. Es decir, a mayor ganancias, obviamente debe tributar mayor cantidad de impuestos. Con respecto a los principios de equidad y justicia, el sistema tributario se basa en una distribución justa de las cargas públicas, es decir, que le exige a cada ciudadano soportar la carga que el Estado le impone, pero tomando en cuenta el siguiente principio, que es el de la capacidad contributiva, establecido en el artículo 316 de nuestra Constitución, donde dicho sujeto pasivo o el contribuyente, el Estado no puede exigirle mucho más allá de su capacidad de pago. ¿Ok? El principio de no retroactividad se basa en el principio jurídico que en el léxico latín sería tempus regit actum, que consiste en la no aplicación de una nueva ley a una situación jurídica que ya fue creada y que se extinguió enteramente bajo el régimen de una ley anterior. Es decir, yo no puedo aplicar la ley vigente o la que se actualizó sobre un hecho que ya sucedió. La no confiscación es un principio que se basa
en utilizar la propiedad del contribuyente como un último recurso de recaudación. Ojo con esto. Evitando leccionar al contribuyente en lo que se refiere al derecho de propiedad. Es decir, que vaya a perder propiedades porque el Estado va a confiscar o va a expropiar bienes, muebles o inmuebles para que sea cancelado su tributo. Este principio realmente lo que obliga al Estado es a buscar maneras flexibles para que el contribuyente honre el tributo pero sin tocar la propiedad. Hay otros principios del derecho tributario que hay que tomar en cuenta. El primero, la irretroactividad, que ya en la lámina anterior la hemos tratado y está contemplado en el artículo 24 de nuestra Constitución. Con respecto a los principios de igualdad, significa que los tributos deben ser aplicados sin discriminación alguna a todos los contribuyentes. Y por supuesto que si hablamos del derecho tributario y con respecto a lo que es contencioso, debemos tomar en cuenta la tutela judicial efectiva contenida en el artículo 26 constitucional y que de manera complementaria también el artículo 141 de nuestra Constitución. Otro principio es la obtención oportuna de respuesta por parte de los entes del Estado, es decir, la eficiencia. Y eso está contemplado en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Debemos recordar que previo a un procedimiento contencioso tributario debe agotarse una vía administrativa y obviamente se desea que dicha atención sea la más eficiente. Obviamente que el quinto principio tiene que ver con el anterior porque el principio de celeridad sencillamente lo que te establece es que debe evitarse un retardo o un retraso que conlleve una pérdida de tiempo. Aquí al respecto hay que tomar en cuenta también esos retardos, esos retrasos, incluso ese silencio que puede haber administrativo, puede conllevar a una acción contenciosa. Los principios 6 y 7 tienen mucho que ver porque la competencia rentista del poder nacional, estatal y municipal no pueden colidar y es por ello que debe existir la denominada armonización de competencias tributarias, es decir, que cada competencia tendrá tributos diferentes y definidos para evitar una doble tributación o un pago del tributo dos veces. Y esto está contemplado en el artículo 156, numeral 13 de la Constitución. Y adicional, existe la Ley de Armonización de Competencias Tributarias. Anoten bien esa ley, ojo para su revisión, vaya a salir en un examen y entonces revisen allí esta ley, la Ley de Armonización de Competencias Tributarias. Y por supuesto el principio de buena fe. Se debe pensar ante todo lo que se vaya a realizar por parte del contribuyente que va a cumplir con esa obligación tributaria que lo está haciendo de buena fe o cuando ponga algún tipo de objeción, algún contratiempo, alguna adversidad, sea bajo el mismo principio de buena fe. Es decir, se debe creer. De todo modo hay que recordar que si se demuestra lo contrario, tiene unas sanciones incluso de tipo penal, ¿ok? Ahora bien, debemos saber que los tributos en Venezuela tienen una clasificación muy específica. Dicha clasificación, que es donde a veces surgen dudas y confusiones, cuando uno pregunta si tributo e impuesto es lo mismo, mucha gente dice, sí, claro, por supuesto, es lo mismo, y obviamente que no es así. Cuando observamos esta tabla de clasificación de los tributos venezolanos, por lo menos los más resaltantes en Venezuela, su clasificación queda establecida en impuestos, tasas, contribuciones especiales y los recursos parafiscales. Con respecto al primer grupo, los impuestos, estos pueden ser indirectos, proporcionales, directos o progresivos. ¿Qué significa todo esto cuando hablamos de impuestos indirectos? Por ejemplo, el contribuyente le pagó a un vendedor y este vendedor luego a través de un impuesto o tributo que haya por la venta, obviamente responde ante el SENIAT. Entonces, el contribuyente hizo un impuesto de tipo indirecto. El mejor ejemplo es cuando usted compra en una panadería. Usted compró su pan y luego de dicha panadería entrará el impuesto por ventas ante el ente recaudador.
Las proporcionales, el que mantiene una relación constante entre lo que se define como la cuantía y el valor de la riqueza gravada, es decir, que tiene lo que se llama una alicuota única, por ejemplo, el IVA, el 16% actualmente del monto de venta, o sea que siempre habrá una tasa fija que mal o bien no va a haber variación tan significativa porque es proporcional a la cantidad que establece allí, por eso es ese término, proporcional. Tenemos los impuestos directos, que son los que se cobran anualmente o al final de un periodo contable. ¿Y por qué se llaman directos? Porque el contribuyente lo paga, lo entera o tributa directamente ante el ente recaudador de impuestos. Un ejemplo de esto, cuando se declara el impuesto sobre la renta. Usted declara en su planilla electrónica y hasta cuadra la forma como ha de pagar en 1, 2, 3 partes y posterior usted entra en su cuenta bancaria por internet y realiza los pagos acordados al respecto, pues, de lo que surja de la declaración del impuesto sobre la renta. Pero se dice directo porque usted mismo hace toda la diligencia y usted mismo cancela. Los impuestos progresivos se basan en que el contribuyente que más enriquecimiento obtenga deberá pagar mayor tributo, es decir, los tributos se aplican de una manera progresiva al enriquecimiento obtenido, siendo este, por ejemplo, el principio que soporta las tarifas en materia del impuesto sobre la renta. Otro tipo de tributo que tenemos son las tasas. Este es el tributo que se genera por la utilización de un bien de dominio público o la prestación de servicio público o por la realización de parte de la administración de una actividad a la que se refiere o afecte o beneficie de forma especial a un determinado sujeto pasivo. ¿Qué significa esto? Las tasas, para ponerlo en un mejor contexto, son el pago que hacemos por ciertas tramitaciones con entes gubernamentales, es decir, timbres fiscales, el servicio consular, los aranceles aduanales, pago de propiedad horizontal, aranceles de navegación, de aviación civil, etc. Ok, ahora tenemos dentro de estas tasas dos tipos, las administrativas y las jurídicas. De las administrativas, aparte de los ejemplos que recién comenté, tenemos adicional una gran gama de tasas que podrían ser por concesión o legalización de documentos y certificados. También tenemos las autenticaciones, las legalizaciones de documentos. Otra forma sería por controles de fiscalización, que serían de salubridad. Otro, pesas y medidas. Otros serían las tasas administrativas que se tienen por autorizaciones, concesiones, licencias, es decir, permiso de conducir, permiso de caza y pesca. Por ejemplo, estas son tasas, también las tenemos por inscripción en el registro público, el registro civil o el registro automotor, por inscripción del registro público. ¿Me están siguiendo, no? Perfecto. En cuanto a las tasas jurídicas, mis queridos colegas, lo vemos infinitas veces cuando usted observa que sentencian y a pagar las costas y costos procesales, los famosos emolumentos para las citaciones, etc. Esto es una tasa jurídica que va a ser enterada en los tributos de Venezuela. La categoría de contribuyente especial es atribuida dentro del sistema tributario venezolano al tipo de contribuyente generalmente de naturaleza jurídica que se caracteriza por altos niveles de renta, por lo cual su contribución al fisco supondría ser mayor que la de un contribuyente ordinario o una persona natural. El contribuyente especial es toda aquella persona natural, incluso pues jurídica, calificado como tal por la administración tributaria mediante una resolución fundamentada, es decir, bajo un acto administrativo pendiente allí, y que estos contribuyentes especiales fungirán como agentes de retención de impuestos al valor agregado generado cuando ellos adquieran bienes, muebles, servicios, materias primas, y entonces ellos, como agentes de retención, bueno, tomarán
a sus proveedores que sean ordinarios de este impuesto y que ese importe será retenido, será el 75% del IVA que genere esa factura de esos proveedores y debe ser declarado y debe ser enterado quincenalmente. Eso está establecido, pendiente con esto, anoten bien esta ley, la providencia administrativa mediante la cual se designa a los contribuyentes especiales como agentes de retención del impuesto al valor agregado. Todo lo emitió el CENIAT. Y bueno, pendiente allí para que vean los mecanismos de cómo debe ser designado un contribuyente especial. De todo modo, en esta conversa les hablé de unos requisitos sine qua non, que debe ser calificado por el CENIAT y que debe ser bajo una resolución fundamentada, es decir, bajo un acto administrativo. No es así que de palabra o cualquier otra forma procedimental. En cuanto a los recursos parafiscales, son tributos que se pagan al Estado, pero que no forman parte del presupuesto nacional. En otras palabras, son recursos que se destinan a entidades específicas y estas entidades tienen una autonomía administrativa y financiera y que se encargan de prestar servicios públicos o sociales. A modo de ejemplo, se tiene por ejemplo el pago del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, el llamado FAOP, las matrículas de universidades públicas, lo que se paga por INSEE y hasta el archifamoso pago del Seguro Social del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Al respecto, que refiere al CENIAT, en la actualidad su competencia nacional, obviamente tenemos los impuestos más clásicos, que son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre donaciones, el impuesto sobre cigarrillos y manufacturas del tabaco, el impuesto sobre licores y especies alcohólicas y el impuesto sobre actividades de juegos de invite y azar. Estos son básicamente los impuestos nacionales más estándares que atiende dicha institución. Siguiendo con las terminologías tributarias que hemos visto, tenemos un ejemplo, términos pues como hecho imponible, base imponible, gravamen y los incentivos tributarios. Es importante conocer todas estas terminologías, hay muchas más por supuesto, pero se hace necesario conocer por lo menos estas terminologías tributarias muy básicas, porque parte de esta base que estamos viendo hoy en este video son parte muy fundamental en el aspecto contencioso tributario. Ok, entonces, ¿qué es el hecho imponible? Si observamos el artículo 36 del Código Orgánico Tributario, este lo establece como el presupuesto dado en ley para tipificar un tributo y cuya realización origina el nacimiento de una obligación tributaria. Consultando el autor argentino Héctor Belisario Villegas, que es un experto en derecho tributario y financiero, lo define como el acto o conjunto de actos, situación, actividad o acontecimiento que una vez sucedido en la realidad, es decir, que se concretó, este va a originar el nacimiento de una obligación tributaria y tipifica el tributo que será objeto de la pretensión fiscal. Quiere decir que el hecho imponible es una situación, obviamente, como hablamos del principio de legalidad, que está establecido en ley y que una vez realizada esa actividad va a generar esa obligación tributaria. El hecho imponible está basado en bienes muebles o inmuebles, incluso en servicios. Mejor dicho, en la adquisición de estos, pero que tienen como características que son susceptibles a tributos por ley en cualquier distribución, adquisición, cesión o sucesión de esos bienes o servicios. Esta operación me va a generar un hecho imponible. ¿Y por qué me va a generar alguna obligación tributaria? Porque está establecido en la ley. Recuerden ese principio de legalidad, pendiente con eso. Y esa acción de realizar operaciones de venta, distribución, adquisición de propiedades, bienes o servicios,
por ley me va a generar dicha obligación tributaria, ¿ok? ¿Qué es la base imponible? La base imponible lo constituye la cuantía, el monto o valor de una operación o actividad que generó el hecho imponible. Un ejemplo, la adquisición de un bien mueble, por ejemplo un vehículo, fue a través de una operación de compra. ¿Listo? La venta del vehículo es el hecho imponible y el monto por el cual fue adquirido es la base imponible. Otro término a manejar es el de gravamen. El gravamen, los autores lo definen como la carga u obligación fiscal que el Estado aplica sobre el bien mueble o inmueble, en concreto, gravando la riqueza o los ingresos obtenidos por los ciudadanos y puede ser variable o fijo. ¿Cómo es esto? El gravamen es la cifra o el porcentaje que se aplica sobre la base imponible y que determina la cuota que el Estado va a imponer a pagar por concepto de impuesto. Por ejemplo, el gravamen aquí sería el IVA, pues, del 16%, el valor agregado a las ventas. Entonces, la venta es el hecho imponible, es por ejemplo la compra de un bien mueble. Me compré un carro. Entonces, el hecho imponible es la compra del vehículo. La base imponible sería lo que cuesta ese vehículo, digamos 400.000 bolívares. Entonces, el gravamen sería la aplicación del 16% sobre esos 400.000, que sería la base imponible con respecto al término de lo que es gravamen. Entonces, el gravamen los 16%, 400.000 sería la base imponible y el resultado de esos 16% de los 400.000 bolívares, estamos hablando de 64.000, esos 64.000 sería el impuesto a cancelar, es decir, el monto en bolívares que sería a declarar por parte del contribuyente o el interesado, pues, de la venta. Con respecto a los incentivos tributarios, tenemos dos grupos. Por un lado tenemos a la no sujeción. La no sujeción es cuando una norma excluye a ciertos individuos o actividades, según sea el caso, del hecho generador que configura el pago de un impuesto. Es decir, que lo que ellos efectúan en su actividad no está incluida en la ley como si fuese un hecho imponible, ¿ok? Y dentro de los beneficios fiscales tenemos, por ejemplo, en primer lugar a la exención, que es cuando una operación genera la obligación de liquidar un impuesto, pero existe una norma que hace que dicha obligación no sea aplicada. Pudiéramos decir, oye, pero se parece bastante a la no sujeción. Entonces, una de las diferencias que pudiéramos hablar entre no sujeción y exención, ojo con esto, es la no sujeción, la actividad realizada no está establecida en ley como un hecho imponible. Eso ya lo habíamos dicho, ¿ok? En la exención, la actividad está contemplada como un hecho imponible, pero bajo ciertos requisitos queda eximido de esa obligación tributaria. La no sujeción se aplica directamente y en la mayoría de las exenciones, no digo todas, pero en la mayoría de las exenciones se realizan a solicitud de la parte interesada por el beneficio. Vean que ahí hay dos diferencias marcadas para discriminar, pues, entre lo que es la no sujeción y la exención, pues se parecen mucho. Por otra parte, tenemos las exoneraciones, que son mecanismos establecidos en el marco de leyes fiscales que brindan beneficios a determinados contribuyentes o actividades económicas, permitiéndoles quedar exentos de manera total o parcial del pago de impuestos. Entonces diría, bueno, pero entonces ahora la exención y la exoneración es lo mismo. No, hay una diferencia. La diferencia entre la exención y la exoneración radica en que la exención es de carácter particular y la exoneración es de carácter general. La diferencia es que a su vez la exención está contenida en la ley y las exoneraciones son a través de resoluciones o decretos, es decir, bajo actos administrativos que emana el Poder Ejecutivo, muy pendiente con ello, ¿ok? Y por último tenemos el drawback.
Este es un régimen aduanero que permite recuperar los impuestos y derechos de importación que han pagado sobre insumos utilizados en la producción de bienes para exportar. En Venezuela el drawback es un mecanismo para promocionar las exportaciones. Vamos a poner un ejemplo. Alguien que realiza o confecciona o manufactura camisas para exportar, pero a su vez debe importar telas de tal país, botones de otro e hilos de otro país. Obviamente debió haber pagado aranceles de importación por esas tres materias primas, y el Estado, una vez cuando él ya haga la manufactura y va a exportar las camisas, el Estado le va a efectuar un reembolso de los aranceles de importación bajo un procedimiento que está contemplado. Anoten bien este reglamento. El reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre los regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales. Esta ley permite cubrir los procedimientos para hacer esos reembolsos a través del drawback. Posee ciertas características que debe cumplir, beneficio fiscal. Surge en primer lugar a petición de la parte interesada, es decir, que si no se solicita no ocurre. Cuenta con 30 días para solicitar dicho reembolso a través de un procedimiento, un llenado de planillas, tiene que ver también la superintendencia de puertos, etc. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar uno de los requisitos que contiene el drawback. En el comercio exterior marítimo existen ciertas nomenclaturas como los precios FOB, y el precio CIF, de las siglas C y F. El primero, el FOB, corresponde al costo de la mercancía puesta en la embarcación en el puerto de origen o salida, porque viene de las nomenclaturas FOB, que significa free on board, libre a bordo, ¿ok? Y el segundo es el precio CIF. Este precio es del producto puesto en el puerto de destino llegada, y el CIF es porque de las siglas en inglés incluye el seguro de la mercancía y el flete. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque uno de los requisitos del drawback consiste en que el precio CIF, es decir, el precio de esa mercancía puesto en el puerto de llegada, nunca debe superar el 10% del valor del precio FOB, es decir, el precio en el puerto de salida o de origen, porque si no, de lo contrario, no habrá cabida al reembolso, ¿ok? Entonces, eso es como un paréntesis allí. Y adicional, no aplica para mercancías que contengan combustibles y lubricantes, porque, bueno, tiene otra normativa. Eso es bastante interesante. Todo eso ocurre, si alguna vez les toca eso de atender, como un gestor o la parte legal en una compañía para solicitar el drawback. Las oficinas actualmente se encuentran en la Torre Capriles de Plaza Venezuela, en el piso 10. Allí es donde van y se consignan esos requisitos. En la página del CENIAT pueden buscar, ahí está el reglamento de aduanas y de los regímenes aduanales, y pueden bajar también los procedimientos y los lapsos que tienen para solicitar dicho beneficio, ¿ok? Adicional, revisen como tarea y posible pregunta en alguna evaluación que pueda surgir el artículo 40 del Código Orgánico Tributario acerca de qué significan rebajas de gravámenes y deducciones, que son otros beneficios fiscales existentes. Bueno, ya con esto hemos llegado al final de este video y de otro encuentro de saberes. El video es un poco extenso, pero con mucho material para investigar, estudiar. Requiero y solicito que profundicen acerca de estos temas tratados en este video, en especial los principios en materia tributaria. Podrían surgir alguna evaluación al respecto de los temas tratados en este video, ¿ok? Puesto que tienen mucha concordancia con nuestro tema principal, que es en materia contencioso administrativo. Entonces, sin más, solo me queda decirles que Venezuela y sus familias los necesitan. Por favor, se me cuidan, y por su atención les extiendo un grandísimo agradecimiento, y esperando que se repita, me despido y nos vemos en otro video. Hasta luego.